Bien, pues a continuación vamos a escuchar la conferencia de don Antonio Brufau, que como todos ustedes saben es presidente de Repsol, cuyo título es La globalización, destino final de la internacionalización. Señor Brufau, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta cumbre pues haber invitado para compartir con ustedes la experiencia de Repsol en este proceso de internalización y globalización de las empresas españolas. Y aquí, cuando ya empiezo a hablar de globalización, ya pueden ver quizá la idea de fondo que hay en mi presentación, que es que para mí la internalización no deja de ser sino un camino para llegar a algo distinto que se llama globalización. Es decir, creo que las empresas españolas hemos avanzado, como decía el ministro Piqué, en fases distintas. En una primera fase, en los 90, cuando las grandes empresas fueron privatizadas, o aquellas empresas que ya eran privadas, pues empezaron a ser grandes, vieron una oportunidad de ampliar mercados, de crecer, haciendo lo mismo que estábamos haciendo en España, y todos nos fuimos a Latinoamérica pues como consecuencia de que teníamos lazos de lengua, historia, parecidos sentimientos, etcétera, pero esto llevaba a mayor presencia. Fuimos grandes multinacionales iberoamericanas, pero no grandes multinacionales globales. A partir del siglo XXI, de este siglo, pues vemos que el mundo está cambiando mucho, está cambiando a una velocidad aceleradísima, los agentes están apareciendo, cosa que no nos podíamos ni imaginar, y por tanto el simplemente intentar replicar lo que uno hace no es suficiente. Por tanto, este proceso de ganar cuotas de mercado a través de hacer lo mismo que estábamos haciendo en nuestra propia región, pues ya no es suficiente, y por tanto hay que asentar tu compañía en aquellos sitios en donde se aporte más valor y se genere más valor, y estar precisamente ubicado físicamente en todos aquellos aspectos que generen generación de valor en tu cadena de negocio. Esto es lo que han hecho las empresas españolas grandes, cuando básicamente ya no es prioritario para nosotros estar ganando cuotas partes de mercado, sino, como se ha dicho aquí antes, sino estar en aquellos sitios en donde de alguna forma se asienta el talento, se asienta la tecnología, se asienta la complementariedad de nuestros negocios, ¿no? Obviamente, para llegar a esto, pues no es tan fácil. La gran empresa y la mediana y pequeña empresa han ido muy juntas en este camino, lo ha dicho el ministro Piqué. También las autoridades españolas han jugado un papel protagonista, ayudándonos a todos nosotros en este toma y da de prestigio, de reputación del gobierno, de las autoridades españolas y de España, y también del prestigio de las empresas, que viene a retroalimentarse. La propia marca España es un ejemplo de reputación y prestigio, que tiene que tener soporte en la reputación y prestigio de las empresas para retroalimentarse, y no hace falta decir la Casa Real, que básicamente, aunque no esté aquí el rey, pues evidentemente es el punto, el vértice que nos ha servido para a muchos de nosotros tomar posiciones en sitios en donde básicamente pues nos era muy difícil entrar, y gracias a esta toma de posiciones pues básicamente hemos conseguido pues potenciar mucho la compañía en todos sus valores absolutos, no solo en los valores de mercado. La historia de Repsol es una historia pues parecida a todas las demás. Nosotros tenemos una historia de 25 años, cuando fuimos privatizados. En aquel momento Repsol era una compañía muy grande, pero era una compañía local. Era una compañía en donde la mayor parte del capital empleado lo tenía en España. Sabíamos hacer unas cosas y no sabíamos hacer otras que se suponía teníamos que saber hacer, porque estábamos en un mundo global, sobre todo el mundo energético, que es un mundo global. Por tanto, allí hace unos 25 años se inició una fase de crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico, también se ha dicho aquí, no es tan fácil de hacer, porque hay que saber escoger dónde aplicarlo. Y en España, por ejemplo, en aquel momento, pues el crecimiento orgánico era muy limitado, pues porque el mercado ya estaba muy saturado. Allí se empezó una serie de desarrollos, algo internacionales, modestos, de expansión de mercados, pero ya luego, ya con mayor virulencia, sobre todo con la compra en Argentina de YPF, pues Repsol tomó otra posición, otro dimensionamiento, que cambió la esfera de juego. Pasó de ser una compañía local o regional con intereses internacionales a ser una compañía más internacional.
¿Qué le pasó a Repsol en aquel momento al tomar una posición tan relevante en YPF? Que sí que fue mayor, pero no fue más global. Porque básicamente aquello que tenía Repsol, que estaba focalizado en una región que se llamaba España, pues lo convirtió en dos regiones, España y Argentina, ¿no? Y con la seguridad jurídica que hay en Argentina, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que pasó. A partir de entonces, nuestra estrategia fue el ser conscientes de que nuestros competidores, aquellos a los cuales nos teníamos que mirar para enfrentar, eran compañías globales, no eran compañías que tenían mercados, eran compañías que tenían el talento asentado en cada una de las regiones en donde estaban operando. Y por tanto, nuestra estrategia estuvo basada en cómo atacar precisamente este concepto global, sabiendo que no teníamos que continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Nosotros recientemente compramos una compañía canadiense que básicamente, que es Talisman Energy, que básicamente es exactamente igual en tamaño a todo el negocio del upstream que tenía Repsol. Y básicamente lo que conseguimos con esto fue no solo la diversificación geográfica, no solo la mejora de la calidad del riesgo, sino incorporar en el ADN de la compañía la mitad de la gente con ADN anglosajón. Y esto es transformador, puesto que nosotros estamos compitiendo en un mundo fundamentalmente global y más anglosajón que ibérico. Por tanto, al incorporar una compañía como Talisman, hemos transformado la compañía por calidad de los activos, por diversificación, por talento, por entrar en operaciones tecnológicamente avanzadas, cosa que nosotros no teníamos, y no fue solo comprar una compañía para crecer y ser más rentables, fue comprar una compañía para transformar la nuestra, para crecer en el futuro, ¿no? Y esto es lo que, de alguna forma, hoy Repsol, pues pueden ustedes pueden ver que tenemos oficinas centrales importantes, no solo en Madrid, en Houston, en Calgary, en Lima, en Kuala Lumpur. Repsol se ha convertido en una auténtica realidad. Por tanto, desde un punto de vista de empresa, y esto es fácil hablarlo, porque teóricamente es fácil hacer este tipo de discursos, es mucho más difícil desarrollarlos o aplicarlos. Lo que sí les puedo decir es que yo sí estoy convencido que la complejidad del mundo actual hace que el business as usual tenga que desaparecer. Es decir, no podemos continuar haciendo las cosas como las hemos venido haciendo ahora, incluso en los procesos de internacionalización. Porque si internacionalizarse es ganar cuota de mercado a otros, exportando tus productos de una región a otras, lo que te vas a encontrar o lo que nos podemos encontrar en este momento es que los agentes que van a competir con nosotros en estos otros mercados tienen ventajas cualitativas o cuantitativas que pueden ser superiores a las nuestras. Por tanto, hay que pasar de esta fase de ganancia de cuota de mercado procedente de la internacionalización a otra forma de ver el negocio, a otra forma de gestionar el negocio, que es lo que yo he empezado diciéndoles que era la forma de verlo desde una óptica más global. ¿Y qué significa ser una compañía global? En mi opinión, hay 5 o 6 características que tienen las compañías que pretenden tener en el futuro una plasmación en el mundo y ser agentes en el mundo, jugar en un mundo con todas las reglas de juego. La primera de ellas es que, a pesar de que seamos regionales, locales, lo que hay que tener es una mirada abierta al mundo. Es decir, hay que ver el mundo para ver dónde están las oportunidades. Yo puedo todo mi negocio lo puedo tener en Madrid o en Andalucía, pero tengo que pensar hacia dónde va el mundo, cómo la tecnología, cómo las demandas de la sociedad me van a impactar a mí y en dónde se van a producir las ventajas competitivas que pueden impactar a mi negocio y en dónde puedo conseguir estas ventajas competitivas para atacar mi negocio y potenciar mi negocio, ¿no? Esta sería la primera. La segunda, que esto cuesta mucho en empresas medianas, es aceptar la diversidad. Es decir, muchas veces, yo recuerdo al principio cuando yo me hice cargo de Repsol, pues cuando comprábamos un negocio enseguida mandábamos españoles al negocio. Creo que es un craso error. Es decir, hay que aceptar la diversidad, la culturalidad, el bilingüismo, la forma diferente de ver las cosas como un valor en sí mismo. Si de alguna forma lo que pretendemos es trasladar nuestras formas, nuestros hábitos hacia los demás, básicamente no nos vamos a aprovechar de las potencialidades que tienen estos demás. Un tercer aspecto, que aunque pueda parecer paradójico, es que las empresas globales, también se ha dicho aquí, tienen que gestionar globalmente desde la óptica local.
Es decir, una empresa global tiene que gestionar localmente en donde esté. Tiene que tener empatía, tiene que entender las demandas de la sociedad en aquellos negocios en donde está. Lo decía el ministro Piqué hace un momento. Tiene que saber cómo la sociedad le está demandando o qué le está demandando la sociedad en donde está operando. Lo cual no significa renunciar a extraer de la sociedad lo mejor para toda la cadena de valor de la compañía, ¿no? Un cuarto aspecto, que también nosotros somos un poquito cicateros como españoles, es el win-win. Nos cuesta mucho aceptar compartir la ganancia. Es decir, el yo gano, tú ganas, es algo que no está en nuestro abecedario. Es decir, normalmente nosotros pretendemos ganarlo todo y lo que puede pasar a veces es que lo perdemos todo. Entonces, cuando alguien está en el mundo, tiene que buscar alianzas, aquellas personas que más valor le aporten a la organización para compartir las oportunidades de futuro, en este win-win o en este análisis win-win, ¿no? Y obviamente, un último aspecto que a veces asusta, a mucha gente asusta, nos ha asustado a nosotros, asusta a mucha gente, es esta relación con la sociedad, con los poderes fácticos de los gobiernos. Es decir, a veces uno se retrae porque cree que va a tener mucha complejidad en según qué áreas, ¿no? Si voy a China, ¿qué voy a hacer? Si estoy en Rusia, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es al revés, es convertir esta relación en una oportunidad. Aspectos, intentar interpretar lo que demandan las sociedades, aspectos como transparencia, accountability, responsabilidad, lucha contra la corrupción, todos estos aspectos son enormemente importantes y hay que ponerlos en valor. Y entonces convertir este diálogo con la sociedad, con el Estado que te recibe, en una oportunidad y no en un riesgo. Es decir, por tanto, gestión de oportunidades en esta gestión de la transparencia y de todo lo que de alguna forma suponga relacionarse con el hábitat en donde estamos, ¿no? Por tanto, yo insisto, la compra que hicimos de Talisman, a mí me parece que lo que mejor tiene es haber mezclado dos ADNs, el ADN anglosajón y el ADN nuestro. Con esto estamos transformando la compañía, porque vamos a aceptar la multiculturalidad, la forma diferente de ver los negocios, el cómo Asia ve un negocio o cómo Alaska, cuando estamos perforando en Alaska, ve el otro negocio, y cómo tecnológicamente nos tenemos que aprovechar de los talentos de unos y de otros. Y acabo, talento. A mí me parece que la empresa española, gracias al apoyo de la Cámara, de todos los demás, está haciendo un magnífico trabajo. Estamos convirtiendo el modelo de generación de valor español en un modelo más sensato, es decir, un modelo que estuvo basado en la construcción, en el consumo interno desaforado, en un modelo basado en la productividad. La productividad que significa el aporte de las exportaciones y de las inversiones en el exterior al Producto Interior Bruto. Pero esto tiene una razón de ser, que es el talento de la gente. Es decir, el talento es aquel que innova, que explora, que investiga, que invierte, que exporta, etcétera, etcétera. Si no continuamos invirtiendo en talento, si no generamos talento, si no atraemos talento, si no retenemos este talento, esta situación de ventaja competitiva que hoy tenemos y que está haciendo que España esté de alguna forma liderando el crecimiento de Europa, pues puede desaparecer, porque los demás están corriendo mucho, ¿no? Y por tanto, y acabo, a mí me parece que lo más importante es para la empresa española continuar con este proceso que ya hemos iniciado de una forma fuerte en los últimos 15 años, que ahora se ve explicitado, que sí que tenemos circunstancias que nos ayudan a que esto sea así, pero sobre todo pensar que esto es flor de un día y mantener la competitividad, la capacidad de exportación de nuestros productos, la capacidad de penetración, si no lo acompañamos con gente, con inteligencia, con posicionamientos, puede desaparecer. Y esto sería lo peor que le podía pasar a España. Yo estoy convencido que no será así, pero sí creo que tenemos un frente a cubrir, que es mejorar la capacidad humana de nuestra gente para que en el futuro esta gente sean agentes del mundo. Muchas gracias.